Bueno, acá estamos. Veo una sola camarita prendida, veo que ya muchos desertaron. Calculo que después lo mirarán en diferido, el video queda acá en Facebook. Pero bueno, todos nos vamos cansando. Tema mitocondria. A ver, este es un tema que ya, ya lo tengo. La teoría endosimbiótica. ¿Qué dice la teoría endosimbiótica? Que las mitocondrias eran un organismo procariota, es una célula procariota que fue fagocitada en algún momento por una célula mayor desde el punto de vista del tamaño, desde el punto de vista evolutivo, y que en vez de meterla con un lisosoma, digerirla y romperla toda para captar de ella aminoácidos, ácidos grasos, ácidos nucleicos, etcétera, etcétera, vio que este elemento intracelular tenía una gran capacidad de transformar el acetil-CoA, derivado mayormente de los hidratos de carbono y en menor medida de otras moléculas orgánicas, en energía, en ATP. Es decir, las células que no tienen mitocondria, como las células procariotas o los eritrocitos, solo pueden hacer lo que se llama glucólisis anaerobia. Entonces, según la vía metabólica, obtienen un par de ATP por molécula de glucosa. En cambio, los que siguen la vía aeróbica son los que tienen mitocondria, que son los que realizan justamente la respiración celular y pueden obtener hasta 36 moléculas de ATP de una molécula de glucosa. Bien, ¿cómo funcionan estas mitocondrias? Bueno, es muy interesante. ¿Por qué? ¿Cuáles son ¿Qué pasa? Esto de la endosimbiosis es una teoría, no es que es así y es así, pero es la teoría aceptada. ¿Qué apoya esta teoría? Entre otras cosas, que tiene su propio ADN, o sea, acá adentro hay ADN mitocondrial, que de este ADN mitocondrial se sintetizan ciertas proteínas. No todas las proteínas que están en la mitocondria se sintetizan en el núcleo celular, pero sí algunas. Por eso hay una simbiosis. Es decir, muchas de las proteínas de la mitocondria están generadas en el núcleo de la célula eucariota y otras proteínas de la mitocondria están sintetizadas en la propia mitocondria con su propio ADN. Bien, las mitocondrias obviamente se pueden reproducir. ¿Cómo se reproducen? Bueno, por fisión binaria. Igual de la misma forma que se reproducen las células, algunas de las células procariotas. Y en todas estas cuestiones apoyan lo que se llama la teoría endosimbiótica. Vamos a sacar esto de acá. Bueno, ¿qué hacen las mitocondrias? Y acá presten mucha atención porque este es un tema complejo y esto tiene que ver también con el tejido adiposo y sobre todo con el tejido adiposo pardo. O sea que si no entienden esto, después les va a costar entender el tejido adiposo pardo. Esto está en el límite entre bioquímica e histología, con lo cual yo voy a saltar a las partes que tienen que ver con la histología, que es estructura y función de la mitocondria. Estructura. La mitocondria tiene una membrana externa, que acá está dibujada en rojo, que la separa del citoplasma. Voy a poner un poquito más grueso esto. Esta membrana externa que la separa del citoplasma. Y una membrana interna que determina dos matrices. ¿Sí? Una matriz externa, que está acá entre las dos membranas, y una matriz interna, que es la que está acá pintada en celeste. Cuando entra una glucosa a la célula, esa glucosa puede ir para distintos lugares, pero una de las probabilidades es que se use para obtener energía, quizás la más probable. Para eso primero se divide en dos moléculas de piruvato, que son, o sea, la glucosa tiene 6 carbonos. ¿Sí? La pueden dividir en dos, la glucosa es anaeróbica, y ese piruvato se va a ir transformando en una estructura que se llama acetil-CoA, que es una molécula de 2 carbonos, y ese acetil-CoA va a entrar en lo que se llama el ciclo de Krebs, ¿sí? O ciclo del ácido carbónico o ciclo del ácido oxalacético, tiene distintos nombres, el más famoso es ciclo de Krebs. ¿En qué consiste ese ciclo de Krebs? Bueno, consiste en que una molécula de acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, se une a otra molécula de 4 carbonos, formando un compuesto de 6 carbonos que empieza a girar, pasa de una enzima a la otra, y esa enzima lo que va haciendo va sacando moléculas de hidrógeno
y de carbono y las va uniendo a moléculas de oxígeno para en el medio liberar dióxido de carbono y agua. Ese es el producto final. O sea, hay dos componentes. Uno es el ciclo de Krebs propiamente dicho y otro es el proceso de la fosforilación oxidativa. Bueno, ¿cómo funciona esto? Entonces ingresa una molécula hidrocarbonada, ¿sí? Que es el acetil-CoA con 2 carbonos, pasa por todo el ciclo, va pasando de una enzima a la otra, y esa enzima va desarmando esa molécula y va rompiendo enlaces de alta energía. Entonces, hace dos cosas. Primero, forma algunos compuestos fosforados, como un ATP y un GTP, que es otra base nucleica que tiene distintas funciones, pero tiene uniones de alta energía y son energía disponible para la célula. Pero sobre todo, oxida unas moléculas que se llaman moléculas de óxido reducción, que se llaman NAD y FAD. Si el NAD y el FAD se trasladan dentro de la matriz mitocondrial, esperen que voy a poner esto más finito, a la membrana interna mitocondrial, donde hay una serie de proteínas transmembrana que se llaman cadena de transporte de electrones. No sé por qué se me borra lo que digo. Esa cadena de transporte de electrones agarra los componentes de óxido reducción, que son básicamente átomos, partes del átomo de hidrógeno, y hacen dos cosas. Con el protón del hidrógeno lo expulsan hacia la matriz mitocondrial externa y el electrón lo contienen. Por eso se llama cadena de transporte de electrones. El electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. Esto hace que se genere un pH muy ácido acá dentro de la matriz mitocondrial externa, pero sobre todo que haya un gran gradiente de concentración electroquímico. Químico porque hay mucho protón. Ustedes saben que si hay dos moléculas iguales se repelen entre sí, con lo cual genera un gradiente que impulsa que se quieran separar. Pero además es eléctrico porque estas moléculas tienen carga positiva, o sea que acá hay mucha carga positiva. Y la carga negativa, ¿dónde había quedado? Acá, en el electrón. Entonces esta molécula trata de entrar. Para entrar tiene que pasar por un canal que está unido a una molécula que se llama ATP sintasa, o sea que agarra una molécula de ADP, adenosín difosfato, y le agrega una molécula de fosfato formando el ATP, o sea, por cada protón que ingresa a través de este canal, unido a la ATP sintasa, se me va a formar una molécula de ATP. Y una vez que ingresa el protón no puede estar solo acá adentro, sino que hay que neutralizarlo y unirlo con el electrón, se reconstituye el átomo de hidrógeno. Pero ese átomo de hidrógeno no puede quedar suelto. ¿Qué molécula creen ustedes que va a atrapar ese átomo de hidrógeno que va a quedar suelto? Que esto se llama respiración celular y para eso yo respiro. ¿Cuál es la molécula que tengo que respirar? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. Entonces el aceptor final del electrón primero y el protón después va a ser el oxígeno. ¿Sí? Y si yo tengo oxígeno y le agrego hidrógeno, ¿qué molécula se me forma? Agua. Agua. Bien, entonces la respiración celular produce agua y esto explica por qué hay algunos organismos que pueden vivir mucho tiempo sin agua porque tienen mucha grasa, la grasa no tiene oxígeno, respirando oxígeno del aire, desde la grasa van a formar mucha agua y con esa agua metabólica pueden vivir mucho tiempo. Eso no pasa en la mayoría de los mamíferos porque perdemos agua por la piel, perdemos agua por la respiración, etc. Y además porque el principal insumo en la mayoría de los mamíferos son los glúcidos y no las grasas. Pero si uno obtiene energía a través de la grasa, como los camellos, y no tiene glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera, con esta agua metabólica puede vivir mucho tiempo. Bueno, entonces, fíjense, yo lo que tengo son cadenas que tienen carbono e hidrógeno, y yo le voy a meter a este carbono y a hidrógeno oxígeno, 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 hasta este proceso final donde se va a formar el ATP. Además de agua, ¿qué otra molécula se va a formar si yo al carbono le meto oxígeno? Que lo tengo que exhalar con la respiración. Dióxido de carbono. O sea que el producto final del proceso respiratorio es la producción de agua y dióxido de carbono. Para eso yo tengo que incorporar permanentemente oxígeno en mi organismo
y para eso tengo que exhalar el dióxido de carbono. Después vamos a ver que ese dióxido de carbono funciona como un ácido orgánico, eso es harina de otro costal, que lo vamos a tener que estudiar bastante en detalle. Pero, ¿para qué les explico todo esto? Porque la mitocondria es el elemento final del proceso respiratorio. O sea, el aparato respiratorio me permite incorporar el aire, llevar el aire hasta el pulmón, que ese aire pase al eritrocito, pero ese eritrocito después tiene que circular por todo el cuerpo, darle el oxígeno a las células, y ese oxígeno ¿dónde va a terminar? En las mitocondrias, aceptando el electrón y el protón, reconstituyendo el átomo de hidrógeno y formando agua. Entonces, ¿para qué sirven las mitocondrias? Para la oxidación final de las moléculas orgánicas. ¿Sí? Siempre lo que entra al ciclo de Krebs es el acetil-CoA, que son dos carbonos con hidrógenos, pero eso puede venir de la glucosa mayormente, en menor medida de los ácidos grasos, pero también pueden venir de aminoácidos, de proteínas que yo tengo que desarmar. Y acá les agrego otra cosa que lo van a ver también en bioquímica. La proteína tiene un grupo carboxi y un grupo nitrogenado, ¿no? Cada aminoácido tiene un extremo nitrogenado y un extremo, o amino, y un extremo carboxilo o ácido. Entonces, para que yo pueda meterlo acá en el ciclo de Krebs, le tengo que sacar sobre todo el elemento nitrogenado, porque no hay ninguna enzima en el ciclo de Krebs que pueda manejar el elemento nitrogenado. Entonces lo saco y se me forma el elemento básico, que es nitrógeno e hidrógeno, que forman amonio o amoníaco, que es muy tóxico. Por eso el hígado rápidamente, a través de su retículo endoplásmico liso, va a captar ese amonio, o amoníaco en realidad, y lo va a transformar en urea. Y esa urea es hidrosoluble y se va a eliminar por vía renal. Bueno, todo este proceso ustedes lo tienen que saber. ¿Para qué sirve el hígado? ¿Para qué sirve el riñón? Todo esto lo vamos a ir aprendiendo. Algunas cosas las vemos en detalle acá y otras cosas las tienen que complementar en bioquímica. ¿Qué es lo importante de esto? Que la mitocondria es una organela que permite a todas las células tener energía disponible, mucha energía disponible. ¿Cómo? Oxidando hasta su producto final de dióxido de carbono y agua las cadenas hidrocarbonadas. Esas cadenas hidrocarbonadas provienen mayormente en el ser humano de los glúcidos, secundariamente de los lípidos, de las proteínas y de las bases nitrogenadas. Cuando eliminamos, para meter al ciclo de Krebs, proteínas y bases nitrogenadas, voy a tener una toxina, que es el amoníaco, que es nitrógeno e hidrógeno, y para eso necesito que el hígado funcione para convertirlo en urea, que es un compuesto hidrosoluble neutro. Si yo tengo una falla hepática, lo primero que me va a pasar es que voy a tener una neuropatía, un coma hepático, una neuropatía de origen hepático, porque me van a empezar a aumentar los niveles de amoníaco, y el amoníaco es neurotóxico, ¿sí? Y si el hígado no funciona, te morís de eso. Bien, además que después, si solucionas eso, tenés muchos otros problemas, porque el hígado es un órgano vital por muchos motivos, pero la muerte por falla hepática aguda es justamente por el aumento del amoníaco. Bien. ¿Esto para qué se los digo? Para que vean la complejidad del sistema y cómo esta frase que está muy de moda últimamente, todo tiene que ver con todo. O sea, casi todo tiene que ver con casi todo, diría yo. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué es la mitocondria? Una organela membranosa intracelular que tiene dos membranas que me determinan dos cámaras, una cámara mitocondrial externa y una cámara mitocondrial interna, que dentro de ella se produce la oxidación final de las moléculas hidrocarbonadas para la producción de energía y la eliminación de dióxido de carbono y agua. Hay una teoría que era una célula procariota muy especializada en la producción de energía y que a través de alguna fagocitosis fue incorporada a las células eucariotas. Otro elemento interesante es que todas las mitocondrias que cada uno de nosotros tiene en nuestro organismo derivan en un 100% de la madre, porque el espermatozoide, si bien tiene mitocondrias para mover el flagelo, toda la estructura del espermatozoide que tiene mitocondrias queda fuera de la célula huevo. Cuando ingresa, lo único que entra adentro del ovocito es el núcleo primitivo con el 50% del ADN de ese nuevo organismo. Todo el resto de las estructuras quedan fuera de esta nueva célula huevo y ahí se complementa con el ADN materno, pero además el citoplasma de esta nueva célula
todo el citoplasma que está en el ovocito, entre ellos las mitocondrias. ¿Bien? O sea que todas las mitocondrias que tenés en tu cuerpo derivan de tu madre. Siempre lo que hereda a las mitocondrias es el componente femenino. Bueno, creo que no me estoy olvidando nada sobre las mitocondrias. ¿Dudas, preguntas? Es un tema complejo, ya quedamos pocos, pero capaz que alguien tiene alguna preguntilla sobre esto. Después en bioquímica van a ver que el ciclo de Krebs no es que siempre el circulito así, sino que alguna molécula puede entrar en el medio del ciclo, que puede ir para un lado o para el otro. Es todo mucho más complejo de lo que parece a priori. Bueno, otra organela son los lisosomas. Los lisosomas, a ver, son una membrana que adentro tiene un montón de proteínas digestivas. ¿Dónde se va a formar? Ya se los dije 200 veces, pero se los pregunto ahora. A ver, ¿alguien se anima a arriesgar cómo se forma un lisosoma? ¿Y qué organelas? En retículo. Bueno, hay alguien que no lo escucho y alguien dijo retículo, lo cual es muy bueno. En el retículo endoplasmático liso. No, en el rugoso. ¿Sí? Todo lo que hay adentro de la vesícula son proteínas digestivas, o sea, proteínas funcionales. Y están rodeadas por una membrana. O sea, proteína rodeada por membrana es retículo endoplásmico rugoso y complejo de Golgi. Entonces, empieza a formar el retículo endoplásmico rugoso que forma todas estas enzimas digestivas intralisosomales. Después va hacia el complejo de Golgi y del complejo de Golgi sale y se ubica en el citoplasma. ¿Para qué sirve el lisosoma? Para digerir macromoléculas a nanómeros. Es decir, una proteína va a formar aminoácidos, de un triacilglicerol va a formar monoacilglicerol y ácidos grasos libres, y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿de dónde pueden provenir estas macromoléculas? Básicamente pueden ser endógenas o exógenas. Endo quiere decir adentro, exo quiere decir afuera. Endógenas, ¿qué puede ser? Una mitocondria en desuso, un pedazo de retículo endoplásmico, es decir, son organelas viejas o dañadas de las células que se tienen que reciclar. Entonces el gran reciclador intracelular es el lisosoma. Agarra esos restos de organelas, las digiere en oligoelementos y aporta a la célula elementos para la síntesis de nuevas macromoléculas. También puede ser que esa célula... Una consulta. Sí. Eso que está mencionando puede ser que tenga algo que ver con la autodigestión de las células. Claro, eso es la autodigestión de la célula. De hecho, sí, es la autofagia. De hecho, cuando uno está en ayunas, este proceso es como que se activan los lisosomas y le empieza a preguntar a la célula a ver qué tenés para digerir. Entonces ahí la célula dice, bueno, esta mitocondria todavía sirve, pero cométela. Se activa mucho la actividad lisosomal. Bien, por eso, si vos tenés un ayuno muy prolongado, empezás a perder masa muscular, porque los lisosomas del músculo se empiezan a comer a la actina y la miosina, que son las principales proteínas intracelulares, que es la que te desarrollan la masa muscular. ¿Se entiende? Bien, de hecho esto está chequeado. El ayuno activa los lisosomas, el aumento de la disponibilidad de nutrientes por la ingesta, glucosa, etcétera, desactiva a los lisosomas. Otra posibilidad es que el lisosoma esté digiriendo elementos exógenos, es decir, son células fagocíticas. La más famosa se llama macrófago, que es una célula que se dedica a fagocitar y a digerir cosas, entre ellas, por ejemplo, bacterias o células afectadas por virus. Entonces ahí sí, está digiriendo algo mucho más grande y se llena de lisosomas y empiezan a digerir. Eso se llama exofagia o digestión de sustancias exógenas. Bien, lisis quiere decir destrucción, por eso las enzimas que están dentro de los lisosomas se llaman enzimas líticas. Bien, después están los peroxisomas que no están dibujados acá en este PowerPoint, pero son muy parecidos a los lisosomas, pero tienen más que ver con el metabolismo de lípidos. Bueno, y no hay más nada que decir, como dice Forrest Gump, no tengo nada más que decir sobre esto. A ver qué más tenemos. El concepto de polaridad celular, bueno, lo podemos ver en otro momento, porque ya estamos cansados, pero no todas las células son huevos fritos que miran hacia todos lados, sino que muchas células se empiezan a ordenar, que hay una organización interna de sus
organelas y apuntan hacia cierto lado. Generalmente las células epiteliales, ¿sí? Hay células que hay una luz que está recubierta por ese epitelio y hay una zona basal, que es donde está la membrana basal del epitelio sobre la cual se apoyan, y después acá y abajo hay tejido conectivo laxo que tiene vasos sanguíneos y linfáticos, etc. Entonces, la célula, si tiene que secretar, va a secretar generalmente hacia la luz, por ejemplo, enzimas digestivas, va a absorber hacia el tejido conectivo subyacente, y para eso las organelas tienen que estar ordenadas. Generalmente en la membrana lateral va a tener uniones intercelulares con las células adyacentes, en la membrana basal va a tener uniones con la justamente membrana basal, y en la luz puede tener distintas cosas como microvellosidades para aumentar la superficie de contacto, etc. Eso se llama polaridad celular, y ustedes no lo tienen que confundir con otro concepto que es la polaridad de membrana, que es un cachito de la membrana de la célula. Vamos a trasladar esto así, acá. Entonces vos tenés la membrana, se va a poner hacia horizontal, y en una parte de la membrana, por ejemplo, se me acumula sodio, porque yo tengo una proteína de membrana que se llama bomba sodio-potasio, que permanentemente está sacando 3 sodios y metiendo 2 potasios, que también tienen carga positiva, pero ¿qué pasa? Que cada ATP que me consume la bomba sodio-potasio me queda una carga positiva extra afuera. Entonces la célula tiene del lado de afuera una carga positiva y del lado de adentro me termina quedando una carga negativa, se llama polaridad de membrana. No tiene nada que ver con la polaridad celular, ¿se entiende? Esa polaridad de membrana me permite la actividad eléctrica de las células, principalmente en las células neuronales, en el músculo, todo eso lo vamos a ver después. Pero entonces, polaridad de membrana, ¿en qué consiste? En que la célula ordena sus organelas apuntando hacia un determinado lugar, generalmente hacia una luz y hacia una zona basal. Entonces tenemos el polo apical, que da hacia la luz, hacia el cual se secretan los elementos que queremos mandar hacia la luz con las secreciones exógenas, y el polo basal, a la cual, por ejemplo, se absorben los elementos que quiero absorber desde la luz, o secreto elementos que son endocrinos que quiero secretar hacia el interior del cuerpo. Esta sería la parte interior de nuestro cuerpo, esta sería la parte exterior de nuestro cuerpo, por más que sea dentro de la luz intestinal, por ejemplo, se considera espacio exterior, y así es como se polarizan las células. Bien, polaridad celular, ordenamiento, no sé la palabra, de las organelas hacia distintos polos. Un polo basal, un polo apical y una cara lateral que se une con otras células. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Ya terminamos por hoy. Acá yo te decía José, pero veo que te llamas Catherine, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? ¿Catherine? Catherine. Catherine, bueno, mucho gusto. Vos estuviste siempre conectada y acá está Ana también. Muy bien. La gente que tiene la camarita prendida y participa suma puntos, ¿eh? Eso les aviso de entrada para que después no se quejen en los exámenes. Bueno, gente, dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué me dicen? Yo tengo una consulta con respecto a la cromatina densa y laxa. Eso Sí. fue algo que no entendí, no terminé de entender. Bueno, la cromatina densa o heterocromatina está bien es el ADN muy enrollado con proteínas y por lo tanto no se va a copiar. ¿Se entiende? Sí. Mira, tiene que ver con la pregunta acá que hace Franco por el chat. Entonces, para eso vamos a ir a Google directamente. Déjenme acá. Está Google. Y vamos a poner acá una nueva pestaña. Esperen, ¿eh? ¿Qué están viendo ahí? ¿Están viendo que dice Google? Está como cargando todavía. Ahí va. Ahora. Bueno, entonces, vamos a poner cromatina densa y lax. Bueno, esto de la inteligencia artificial es medio pesadilla. Vamos a sacarlo. Y vamos a buscar una imagen. Esta. Esperen un segundo. Vamos a poner esta imagen. Una nueva pestaña. Miren la nueva pestaña. Creo que estoy volviendo loca a la pobre com. Espérenme, no se vaya, Acá me abrió algo que es indeseable.
Abrir vínculo, nueva pestaña. Vínculo, nueva pestaña. Ah, pero no me abre la imagen. No, para tengo que abrir imagen, no vínculo. Espera. Estoy haciendo mal. Tiene que estar más abajo. Disculpen, Abrir imagen, nueva pestaña. Está cliqueando mal. Es el cansancio. Bueno, no me deja. Listo, no importa. Lo vemos acá. Entonces, vamos a usar esta que está mejor. Bueno, fíjense. Acá tengo una célula que tiene un nucleolo grande, con lo cual la mayoría de la cromatina está laxa. Entonces, cuando hablamos de una célula, hablamos de la célula que se llama interfase, ¿sí? Que es cuando no está duplicándose, o sea, no está en mitosis, ¿sí? O sea, no se está copiando el ADN para generar una nueva célula. Entonces, la cromatina, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Déjenme pensar. Vamos a agarrar un lapicito para dibujar. Si yo agarro un pedacito de acá, que es donde veo que está laxa, la cromatina está hipocrómica, o sea que tiene poco color, y yo miro, yo lo que voy a ver es la cadena de ADN y voy a tener algunas proteínas, las vamos a dibujar con otro color, las histonas, es como que van a estar ahí alrededor de la cadena de ADN, pero como que no la van a condensar. Ese ADN está suelto. Si el ADN se separa de su otra cadena, por acá va a pasar una enzima caminando y va a ir formando, copiando este ADN, va a ir copiando por bases complementarias, formando una cadena de ARN que se llama ARN mensajero. Para eso yo necesito que la cromatina sea laxa, y por lo tanto la cromatina laxa es la proteína que va a transcribir. Transcripción se llama copiar el ADN en ARN. ¿Sí? El ARN va a salir del núcleo y se va a traducir formando una proteína específica. Esa proteína específica le va a dar características y función a las células, porque las proteínas son estructurales y funcionales. Ahí respondo a la pregunta que estaba acá en el chat. Entonces, ¿por qué una célula se va a diferenciar de otra? Porque en esta célula se va a activar un gen que en otra no se va a activar. Entonces, si acá se me activa este gen va a sintetizar esta proteína, y esta proteína va a hacer que esta célula tenga una función. Como otra célula no tiene esa función, esa célula es una célula distinta, porque tiene otras proteínas. ¿Qué determina que en esta célula se active este gen y que en otra célula no? La comunicación intercelular, ¿sí? Las proteínas que rodean a la célula, el mensaje que una célula le manda a otra. Bien, eso va a hacer que se activen en algunos grupos de células un grupo de genes y en otro grupo de células otro grupo de genes. La cromatina que está más activa es la heterocromatina. Esto es un nivel transicional, es decir, en algunas células tengo cromatina que nunca se va a expresar, otra cromatina que se va a expresar menos, está un poco más empaquetada, y otra proteína que se expresa casi todo el tiempo, que es la que está más desempaquetada. Bien, entonces ustedes, si miran acá, tienen zonas totalmente claritas, ¿sí? Donde esta cromatina está bien. ¿Qué pasa? Cuando tienen que saber algo de bioquímica, cuando está bien empaquetada es como que se arma una pelota de ADN alrededor de las histonas, ¿sí? Y esto es como que está todo así. ¿Ven? Esto que estoy dibujando en negro sería el ADN, y lo que queda en blanco adentro serían esas proteínas que se llaman histonas. Entonces forman así grupos generalmente de 4 histonas. Bien, y el ADN está todo metido ahí adentro. Entonces ninguna enzima puede acceder, y por lo tanto no lo puede copiar, y por lo tanto no pueden sintetizar las proteínas codificadas en estos genes. Si está desenrollado, lo que sería la eucromatina o la cromatina laxa, sí, la polimerasa de ARN puede copiar, sí puede entonces transcribir, después eso se va a traducir y va a sintetizar proteínas. ¿Se entendió? Después, según la proteína que se sintetice, eso le va a dar forma y función a la célula, y por lo tanto van a ser distintos tipos celulares. ¿Se entendió? O sea, más fácil que eso creo que no se los puedo explicar. A ver si tenemos dibujos. Esperen, vamos a poner acá histonas, dibujo. Bueno, acá está. ¿Ven? Vamos a agarrar este dibujo, a ver si este sí me lo deja ampliar. Wikipedia, miren qué hermoso, me encanta Wikipedia. A ver si me deja ampliar este dibujito.
Sí, bien, qué suerte. Bueno, acá tenemos todo el cromosoma. Cuando se forma un cromosoma, la cromatina está totalmente empaquetada. ¿Por qué? Porque yo necesito separar un cromosoma de otro, en el caso de la mitosis, no solo los cromosomas, sino las cromátides hermanas, en el caso de la meiosis, para la división celular. Y eso tiene distintos puntos donde se va desarrollando. Acá lo que tenemos es una doble hélice de ADN. Bien, estas hélices se van a separar entre sí y se va a formar complementariamente en el caso de la síntesis de proteína, complementario a cada base, se va a formar el ARN, es decir, se tiene que separar, acá pasa la polimerasa, se va metiendo acá adentro, va separando el ADN y le va a complementar una de las cadenas generalmente con ARN mensajero. Bien, acá donde estamos ya, fíjense que las histonas ni siquiera están dibujadas, que son estas pelotas verdes, entonces lo que tengo es la hélice de ADN desnuda, totalmente desenrollada, lista para ser copiada en ARN. Otro nivel es que ya se empiece a empaquetar. Ven acá, esto sería esto, ¿ven? Esto sería esta parte. Bien, la histona se va corriendo y va dejando pasar a la polimerasa y se sintetiza el ADN. Otro elemento puede ser, bueno, acá no se ve muy bien, que acá lo que me está mostrando es una cromátide ya del cromosoma, así que este dibujo muy bueno no es. Pero acá tendría que estar dibujado lo que yo les marcaba antes, lo voy a buscar en otro dibujo, que es que el ADN ya no está en zonas sueltitos, sino como que, a ver, esta histona se junta con este y se junta con este y se junta con este y forman como un paquetito así de 4 histonas y todo el ADN totalmente atrapado por estas proteínas, con lo cual no se puede copiar. Esa sería la heterocromatina. Bien, vamos con una imagen que lo represente mejor. Eso lo van a estudiar. Igual esto no es parte de la histología, esto es algo que tiene que ver con la bioquímica. Acá, este dibujo lo expresa mejor, ¿ven? Fíjense. ADN suelto, vamos a abrirlo en una página aparte. Bien, acá tienen la hélice de ADN suelta, que es la que va a permitirle pasar a la polimerasa para formar el ARN, hasta acá. Acá ya lo tienen unido a histonas, y acá están los grupitos que yo les decía de 4 histonas. Esos grupitos de 4 histonas ya no me permiten copiar el ADN, pero si solo está unido a 4 histonas, es fácil que la histona se corra y me permita que el ADN se pueda copiar. Pero hay zonas donde esas 4 histonas se van a empezar a... Uy, no tengo lapicito, hacia acá. Se van a empezar a unir entre sí, formando paquetes mucho más cerrados, y ahí sí ya va a ser imposible, o sea, el proceso, si yo tengo que copiar este gen de acá, primero tengo que desarmar todo este paquetote. Después tengo que, o sea, de ahí voy a pasar a esta estructura, de ahí voy a pasar a esta estructura donde cada histona va a estar separada y de ahí la histona va a ir dejando pasar a la polimerasa. ¿Cómo se pueden activar los genes? Bueno, hay muchos elementos que activan genes, eso no es territorio de la histología, pero por ejemplo por hormonas. Viene una hormona, qué sé yo, no sé, la testosterona, hormonas esteroides, entonces un gen que yo por ahora no lo tenía activado se empieza a activar. Entonces esa célula cambia o aumenta su función o adquiere una nueva función. Por ejemplo, en la adolescencia viene la testosterona, empieza a hinchar las pelotas sobre genes que antes no se copiaban, entonces empiezan a crecer los testículos, empieza a distribuirse distinto el vello, según la célula que afecte, ¿no es cierto? Y las más famosas son las glándulas sebáceas, que empiezan a generar sebo y por eso se genera el acné. Si es la adolescencia femenina, viene el estrógeno y la progesterona, sobre todo el estrógeno, entonces las células de la glándula mamaria que estaban ahí sin expresarse estos genes, empiezan a desarrollarse los conductos de la glándula mamaria, empiezan a acumular más tejido adiposo, entonces empiezan a crecer las mamas, por ejemplo. Bien, genes que antes no se expresaban, se empiezan a expresar. Inducido, por ejemplo, por hormonas. Bueno, eso tiene que ver todo con la comunicación intercelular. ¿Bien? ¿Se entendió ahora, más o menos? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, esto igual no es territorio propio de histología, más bien de bioquímica, pero bueno, más o menos una explicación sencilla para que tengan el concepto.
Bueno, queda muy poco tiempo. Vos, Catherine, después ya mismo escribime por el chat del Facebook, así vemos el tema de que no puedes estar en el aula. Y no sé si el resto alguien tiene alguna pregunta, la respondo. ¿Cuánto queda? A ver. Tiempo. 4 minutos clavados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Bueno, cierro entonces. Nos vemos el lunes. En caso de que no haya paro. Ah, que es feriado, ¿no? Nos vemos el miércoles que viene. Estemos en Vale, contacto. profe, nos vemos. Escúchenme, pero les voy a pedir un favor. Compartan en sus grupos de WhatsApp las 2 publicaciones que puse en Facebook. Yo quiero que toda la gente que está cursando esté en el Facebook. Por ahí me pueden escribir todos los días. Si ponen una fotito en el Facebook y yo puedo saber quién me está hablando, mejor. Pero bueno, como es algo público, hay gente que no le gusta poner fotos, no lo voy a obligar. Pero para mí sería mejor verlos cuando les contesto algo. Ver la fotito para saber quién es. Y lo otro es que sí o sí quiero que estén en el aula. O sea, en el aula tienen que estar porque tienen que hacer las autoevaluaciones, es como la presencialidad. No es acá en el Zoom, sino que es que ustedes cumplan con las actividades del aula. Y hasta ahora hay 160 y pico de los 260 asignados. Así que métanse en el aula. Podemos mandar por Facebook tipo mensaje. Sí, eso es muy importante. Yo quiero que me escriban en el chat del Facebook, no que yo ponga una publicación. Por ejemplo, qué sé yo, Zoom tal día. Profe, en el capítulo tal no tiene nada que ver con la publicación, eso perturba la situación. Ustedes me escriben por el chat o si no, si es una duda que tienen muchos, hacemos una publicación específica sobre eso y ahí sí en los comentarios de esa publicación charlamos sobre eso. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, listo. Ayúdenme a que la gente que aún no sabe que empezó la materia y todo eso se pueda conectar. Porque me da lástima que haya gente que no se entera de nada y después vienen dentro de 2 semanas, ¿qué pasó? Ya empezaron. Pasa todos los años. Así que bueno, vamos a difundir que eso ya empezó, que se unan al aula, que se unan al Facebook y que estén en los Zoom. Bueno, nos vemos el próximo miércoles seguramente y estamos en contacto permanente por vía Facebook todas las veces que quieran. Cierro. Adiós. Chau. Ahora.